Bueno, España crece más el 2015 por esencialmente el tirón de las exportaciones. Entonces, hemos tenido un verano muy bueno el 2014, esperamos que se repita el 2015, hemos tenido la vuelta de una serie de exportaciones no tradicionales. Esto ha hecho que ha aumentado el crecimiento de España. Esto obviamente tiene un impacto positivo sobre Andorra. Donde está la duda, eso sí, es que si este incremento de las exportaciones va a continuar, porque España, los principales socios comerciales es el resto de la Unión Monetaria Europea. Entonces, si la Unión Monetaria Europea no se recupera, este tirón de las exportaciones va a tender a desaparecer. Es muy difícil un país que tenemos 5 millones de parados. ¿Cómo vamos a sacar del paro estos 5 millones con la nanotecnología? Entonces, lo que hay que hacer en el corto plazo, lo que necesita la situación en el corto plazo, es darle mayor flexibilidad al mercado laboral, cosa que esos jóvenes puedan obtener un empleo. A largo plazo, obviamente, tenemos que mejorar nuestro sistema educativo fuertemente. El professor Videla té un important prestigi internacional per la seva capacitat d'analitzar el futur i les seves circumstàncies. Però, bé, ens hi dediquem i des de la càtedra tractem d'aclarir-ho. És que ell i jo hi hem treballat bastant y después, en los años 2000, tuvimos una situación extremadamente buena. Entonces, cuando cae ese activo, creamos paro. Al crear paro no hay consumo, al no haber consumo no hay inversión, porque han seguido creciendo durante este periodo, y los países industrializados han crecido muy lentamente. El mundo entonces se recuperaba a 2 velocidades. Y esto es cierto también para Estados Unidos, que es el país que se ha recuperado más rápidamente de los países industrializados. Lo que está ocurriendo y lo que los expertos nos dicen ocurrirá en la economía mundial.